Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en la figura fascinante de William James, un pensador clave en Estados Unidos. Sí, un hombre que se movió entre la filosofía, la psicología, incluso la medicina, que fue su formación inicial. Exacto. Alguien que se enfrentó a preguntas enormes sobre la vida, la mente, la verdad. Nació en 1842 y su obra es como un puente, ¿no? Entre mundos que normalmente van separados. Efectivamente. Y bueno, basándonos en biografías, en análisis de su obra, vamos a intentar desgranar sus ideas más potentes. El pragmatismo, por ejemplo. Eso es, el pragmatismo, esa filosofía tan americana, ¿verdad? Centrada en lo práctico. También su empirismo radical, que es una visión más honda de la experiencia. Y sus aportaciones a la psicología, claro, que fueron rompedoras. Fundamentales. Pues esa es nuestra misión hoy, sacar las claves de James y ver por qué, más de 100 años después de su muerte, allá por 1910, sus ideas siguen vivas y nos interpelan. Venga, vamos a ello. Empecemos por la persona, porque en James vida y filosofía van muy de la mano. Nació en Nueva York, ¿verdad? Sí. En una familia, bastante especial. Sí, muy particular. Su padre, Henry James Sr., era un teólogo muy sui generis, con dinero, influido por Swedenborg, un poco excéntrico. ¿Y el hermano? Henry James, el novelista famosísimo. Menuda familia. Debía haber conversaciones interesantes en esa casa. Imagínate, esa atmósfera y una educación muy viajera, muy poco convencional, estancias largas en Europa, cambios de colegio. Eso le dio una mente muy abierta, yo creo. Poco dogmática. Exacto. Alérgica a los sistemas cerrados. Y aunque empezó queriendo ser pintor... ¿Ah, sí? No sabía ese detalle. Sí, tuvo su época artística, pero al final estudió ciencias y medicina en Harvard. Un poco por el padre, pero también buscando algo suyo. Pero la medicina como que no le llenó del todo, ¿no? Parece que buscaba otra cosa. Y además tenía sus propios, sus fantasmas. Pues sí, la medicina se le quedaba corta para las preguntas que le rondaban. Y además tuvo muchos problemas de salud físicos, pero sobre todo una crisis muy gorda a finales de los 20 años, hacia 1870. Una depresión profunda. Él la llamó una enfermedad del alma, angustia existencial, miedo a que nada tuviera sentido. Vamos, un pozo bastante oscuro. Y justo ahí, en medio de todo eso, leyendo a un filósofo francés, encontró una especie de palanca, un momento casi de película. Totalmente. Estaba leyendo a Charles Renouvier, que defendía el libre albedrío, y James, en plena crisis, tomó una decisión, que marca todo su pensamiento. ¿Lo del diario no? Eso es. Lo apuntó en su diario casi como un acto de fe desesperada. Mi primer acto de libre albedrío será creer en el libre albedrío. Es potentísimo. Es increíble. Usar la voluntad para afirmar que existe la voluntad. Como decir, no sé si soy libre, pero decido creer que lo soy para poder seguir. Exacto. Es apostar por la libertad para salir del bloqueo. Y esa apuesta, esa acción de creer como motor, es ya el germen de todo lo que vendrá después. El pragmatismo en esencia. Justo. La creencia no como algo pasivo que refleja una verdad que está ahí fuera, sino como una herramienta, algo activo que adoptamos para poder actuar, para vivir. Y su carrera en Harvard lo refleja, ¿no? Ese camino. Clarísimo. Empezó enseñando fisiología, luego pasó a psicología. Fundó el primer laboratorio de psicología experimental de EEUS en 1875, casi nada. Un hito, sí. Y ya finalmente se dedicó a la filosofía. Es un viaje que va de lo físico a lo mental y a las preguntas últimas sobre el sentido de todo. Pues vamos a meternos ya en harina con su filosofía más conocida, el pragmatismo, que aunque la palabra la inventó Peirce, su amigo, Charles Sanders Peirce, sí, otro grande. pero fue James quien la popularizó, quien le dio el impulso definitivo. Venga, desgrana un poco esa idea. ¿Qué es el pragmatismo según James? A ver, para James el pragmatismo es sobre todo un método, una forma de manejarse con las ideas, con las creencias. Sirve para aclarar conceptos, para resolver disputas filosóficas o para ver si realmente hay una disputa o solo estamos jugando con palabras. ¿Y cómo? ¿Cuál es la clave del método? La clave es mirar las consecuencias prácticas. La pregunta no es tanto, ¿esta idea es verdadera en sí misma, en abstracto?, sino más bien,
¿Qué diferencia concreta marca en nuestra vida, en nuestra experiencia, creer en esto o creer en lo otro? O sea, cambiar el foco, dejar de buscar la etiqueta de verdad ahí flotando y mirar los efectos aquí, en el suelo. Exactamente. Lo explica muy bien en su libro Pragmatismo, de 1907. Dice que la verdad de una idea no es algo estático, fijo. Una idea se hace verdadera, se verifica, sí funciona. Sí funciona. Sí, si nos guía bien por la vida, si nos ayuda a navegar la experiencia con éxito. Si tiene lo que él llamaba un valor efectivo, un cash value. Como el ejemplo ese del camino, ¿no? La idea, este camino es seguro, tiene valor si lo sigues y llegas bien. Si te despeñas, pues la idea era falsa en la práctica. Buen ejemplo, sí. La verdad no es algo que descubrimos y ya está, sino algo que construimos, que validamos con la acción y los resultados. Por eso es dinámica, es provisional. Siempre puede cambiar si la experiencia nos muestra algo nuevo o si otra idea resulta más útil. Pero, a ver, si la verdad es lo que funciona, eso suena un poco a que cada uno puede decir que es verdad lo que le viene bien, ¿no? Tiene un punto relativista, quizás. Pues esa es la crítica clásica, sí. Se le acusó mucho de eso, de reducir la verdad a conveniencia personal. Pero él se defendía. Insistía en que funcionar no es solo que me guste a mí ahora mismo. Ah, vale. ¿Qué matices ponía? Decía que una idea funciona en sentido pragmático si guía la acción de forma fiable, si encaja con el resto de nuestras creencias, que ya funcionan bien, si nos permite predecir y manejar la realidad de forma satisfactoria y, muy importante, si sus efectos se pueden comprobar y aguantan el tipo a largo plazo. Y, a menudo, en la discusión con otros. No es un todo vale subjetivo. Entendido. No es solo útil para mí, sino útil de forma consistente y compartida, por así decir. Vale, ¿y cómo llevo este método al terreno de la religión? Que ahí no suele haber pruebas empíricas claras. Mencionaste antes la voluntad de creer. Aquí es donde el pragmatismo de James se pone más audaz y para algunos más polémico. En ese ensayo, La voluntad de creer, y en su gran obra, Las variedades de la experiencia religiosa, defiende que en ciertas situaciones límite tenemos, casi el derecho a creer. El derecho a creer sin pruebas. Eso choca un poco con la mentalidad científica, ¿no? De buscar evidencia. Choca sí, pero James pone condiciones muy claras. Esto vale solo cuando la elección es lo que él llama una opción genuina. Genuina. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser viva, o sea que las dos opciones nos parezcan posibles, creíbles, forzosa, que no elegir sea igual que elegir una de las opciones. Por ejemplo, no decidir si creer en Dios en la práctica es como no creer. Y trascendental, que la decisión tenga consecuencias importantes para nuestra vida. Y además que la razón sola no pueda decidir. Vale, en esos casos límite. Claro, pues en esos casos, dice James, nuestra naturaleza pasional, nuestras necesidades emocionales, vitales, tiene algo que decir. Creer en algo como Dios o el libre albedrío o un sentido moral puede justificarse por el impacto positivo que esa fe tiene en la persona, en su capacidad de actuar, de encontrar sentido, de seguir adelante. Y ahí viene la famosa frase. Cree que la vida vale la pena vivirla. Y tu creencia ayudará a crear el hecho. No es magia, ¿eh? No es que creer cambie el mundo exterior por sí solo. Claro. Sino que adoptar esa actitud de confianza, de fe, puede liberar energías, motivaciones, acciones que hacen que las consecuencias positivas de esa creencia se hagan más reales. La fe, en cierto modo, se autovalida por sus efectos en nosotros y en lo que hacemos. Es una apuesta vital, en el fondo. Es fascinante cómo conecta todo, filosofía, psicología, la propia vida. Pero no se quedó ahí, también desarrolló una visión más metafísica, ¿no?, sobre la realidad misma, el empirismo radical. Suena potente. ¿De qué va eso? Sí, el nombre ya lo dice, radical. Quería llevar el empirismo, la idea de que todo conocimiento viene de la experiencia, hasta el fondo, más allá de los empiristas clásicos como Hume. Es su propuesta sobre cómo es la realidad en su nivel más básico. La expuso sobre todo en los ensayos sobre empirismo radical, que se publicaron después de su muerte. ¿Y qué lo hace tan radical? Porque los empiristas ya decían que todo viene de la experiencia. Colores, sonidos, esas cosas. Lo radical
es que dice que no solo experimentamos esas sensaciones aisladas, los términos de la experiencia, los llamaba él, sino que también experimentamos directamente las relaciones entre ellas. ¿Cómo? ¿Experimentamos las relaciones? ¿El y, el pero, el hacia? Eso es. Experimentamos el y, el sí, el por qué, el junto a, de forma tan real e inmediata como experimentamos el rojo o el ruido. No son cosas que nuestra mente añade después para ordenar. Uf, espera. ¿Experimentamos las conjunciones, las preposiciones? Eso sí que cuesta imaginarlo. Lo normal es pensar que eso lo pone la mente, ¿no? Para estructurar las sensaciones sueltas. Exacto. Y esa es justo la idea que James quiere desmontar. Para él, eso de que la mente ordena un caos de sensaciones es una construcción filosófica. Él defiende, fijándose en cómo vivimos la experiencia desde dentro, lo que se llama fenomenología, que la experiencia ya nos llega como un flujo, como un tejido, con sus conexiones, sus transiciones, todo incluido. O sea, experimentamos directamente ir hacia la puerta. No solo yo, movimiento, puerta por separado. Justo, la relación, el hacia, es parte del dato, no es algo añadido mentalmente después. Vale, pillo la idea. Es radical, desde luego. Y si aceptamos eso, que las relaciones son parte de la experiencia, ¿qué implica para nuestra visión del mundo? Implica muchísimo. Lo principal es que permite superar esa división tajante entre mente y materia, sujeto y objeto, que viene de Descartes y que ha marcado tanto la filosofía occidental. El famoso dualismo. Eso es. Si las relaciones son tan reales como las cosas, ya no necesitamos una mente separada que las ponga, ni un mundo ahí fuera hecho solo de objetos sin conexión. Para James, la realidad última no es ni mental ni material. Es algo anterior, más básico, la experiencia pura. ¿Experiencia pura? Suena muy abstracto. ¿Qué es exactamente? Es abstracto, sí. Imagínalo como el flujo bruto de la vida, de la vivencia, antes de que le pongamos etiquetas y lo cortemos en yo, tú, esto es un pensamiento, esto es una silla. Es como el tejido original de la realidad, un continuo neutro. Y de ahí luego abstraemos las cosas, ¿no? Sujeto, objeto. Exacto. Es una visión monista, en el fondo. Todo está hecho de lo mismo, experiencia. Y esto encaja perfectamente con su metáfora más famosa, la de la corriente de la conciencia, ¿verdad? Clavado. La conciencia, para James, no es una cosa, una entidad separada, ¿sabes? No es el fantasma en la máquina. Es una función dentro de ese flujo de experiencia pura. Un proceso. Un proceso, una corriente, el famoso stream of consciousness, que selecciona, conecta, enfoca trozos de ese flujo. La mente no es un almacén quieto de ideas, es un río, siempre en movimiento. Cada pensamiento lleva al siguiente, influido por el anterior y mirando al que viene. Entiendo. Una visión del mundo como una red dinámica, interconectada. Y nosotros somos parte de ella, no observadores externos. Ahora, imagino que esto de experimentar relaciones y la experiencia pura, no todo el mundo se lo tragó sin más. No, claro. Filósofos más analíticos, como Bertrand Russell, por ejemplo, le vieron problemas lógicos. ¿Cómo puede una relación, algo como un y o un por qué, experimentarse igual que un color? James lo defendía apelando a cómo vivimos, a la descripción fiel de la experiencia. Pero la naturaleza exacta de esa experiencia pura sigue siendo un debate abierto. Fue una propuesta muy audaz. Hablemos ahora del James psicólogo, que es imposible separarlo del filósofo. Su librazo, Principios de Psicología, de 1890. Aunque él mismo acabó un poco harto de él, ¿no? Por lo que tardó en escribirlo. 12 años le llevó. Normal que acabara agotado. Pero sí, es una obra monumental. Puso las bases de la psicología funcionalista en Estados Unidos. Funcionalista, es decir, centrada en la función, en el para qué sirve la mente. Exacto. Menos en cómo es la estructura de la mente por dentro, como hacía Wundt en Europa, y más en para qué sirve la conciencia, cómo nos ayuda a adaptarnos al entorno. Ya hemos hablado de la corriente de conciencia, pero hay mucho más ahí. El hábito, por ejemplo,
Le daba una importancia enorme, ¿verdad? Casi como una segunda naturaleza. Importantísimo. Lo llamaba el enorme volante de la sociedad, una fuerza que nos mantiene en marcha, que conserva el orden social y personal, pero también algo que nos libera. Libera. ¿En qué sentido? Porque cuando algo se vuelve un hábito, se automatiza. Ya no tienes que pensar en ello. Y eso libera tu atención consciente para cosas más importantes o creativas. Imagina tener que decidir conscientemente cómo atarte los cordones cada mañana. Sería agotador. Ya, entiendo. Formar buenos hábitos es clave para ser eficientes. Y para la libertad práctica, decía él, todos sabemos lo que cuesta cambiar un mal hábito o crear uno bueno. James analizó esa lucha interna muy a fondo. Y la voluntad, claro. Después de su crisis y su apuesta por el libre albedrío, tenía que tener un papel protagonista en su psicología. Desde luego, para James, la voluntad va unida a la atención y al esfuerzo consciente. Es la capacidad de mantener la atención en una idea, en una meta, sobre todo cuando hay otras cosas compitiendo por nuestra mente. Es ese aguanta mental. Eso es. Entra en juego cuando deliberamos, cuando elegimos, cuando ni el instinto ni el hábito nos dicen qué hacer. Es el esfuerzo de mantener el rumbo elegido. Y luego está su teoría de la emoción, la famosa teoría de James Lange. Es así que le da la vuelta a la tortilla a cómo pensamos normalmente. Totalmente contraintuitiva. La desarrolló James Game y a la vez un fisiólogo danés, Carl Lange. Y lo que proponen es invertir el orden normal. A ver. Lo normal es, vemos un oso, sentimos miedo y por eso corremos y temblamos. Claro. Pues ellos dicen, vemos un oso, nuestro cuerpo reacciona automáticamente, corremos, temblamos, el corazón a 1000 y la percepción de esas reacciones corporales es la emoción del miedo. Espera. Me dices que no lloro porque estoy triste, sino que estoy triste porque noto que lloro. Que no corro porque tengo miedo, sino que siento miedo porque me doy cuenta de que estoy corriendo y mi cuerpo está alterado. Suena rarísimo. Suena raro, sí. Por eso se discutió tanto y se sigue discutiendo. James lo dijo muy claro. Nos sentimos tristes porque lloramos, enfadados porque golpeamos, asustados porque temblamos. La emoción es la conciencia de los cambios del cuerpo. Pone al cuerpo en el centro total de la emoción. Increíble. Ahora, hay que decir que esta teoría se ha matizado mucho. La teoría de Cannon-Bard, por ejemplo, dijo que cuerpo y emoción van a la vez, no uno detrás de otro. Y gente más reciente, como Antonio Damasio, habla de marcadores somáticos. Recupera la importancia del cuerpo, pero de forma más compleja. Pero el debate que abrió James fue brutal. Y todas estas ideas de psicología las intentó aplicar a algo práctico. A la educación, por ejemplo. Sí. Tiene unas charlas a los maestros muy interesantes. Aunque él era modesto, decía que la psicología de laboratorio no se podía aplicar directamente al aula sin más. Pero sí daba pistas. Claro. Insistía en que un buen maestro tiene que entender de psicología. Hablaba del tactful teacher, el profesor con tacto. Casi un artista, decía. Alguien que sabe ver los impulsos naturales de los niños, la curiosidad, la imitación, la rivalidad, el miedo, y sabe cómo usarlos para educar. No reprimir, sino... canalizar. Exacto. En vez de solo prohibir lo malo, entender de dónde viene esa energía y redirigirla con simpatía, con percepción. Saber cuándo poner un buen ejemplo, cuándo apelar al orgullo, cuándo fomentar la competencia sana. Es un enfoque muy centrado en el alumno y en la habilidad casi intuitiva del profesor. La verdad es que es abrumador todo lo que tocó James. Pero vamos a traerlo al presente. Más allá de la historia de la filosofía o la psicología. ¿Por qué nos debería importar William James hoy? ¿Qué tiene de relevante para nosotros, ahora? Por la psicología y la neurociencia. Su idea de la corriente de conciencia sigue siendo clave para entender cómo vivimos, el tiempo, la atención. Ha influido en conceptos como el flow, el estado de flujo. Ajá. Y su insistencia en la conexión cuerpo-mente, aunque la teoría James Lange se discuta, hoy es fundamental. La neurociencia afectiva, la idea de cognición encarnada, embodied cognition, todo eso bebe mucho de James. Nuestras emociones y pensamientos están ligados al cuerpo. ¿Y lo de los hábitos y la voluntad sigue presente en las terapias? Totalmente. Mucho de la terapia cognitivo-conductual, TCC, eso de identificar y cambiar patrones de pensamiento y conducta, tiene raíces ahí. Y la idea de dirigir la atención conscientemente.
es la base del mindfulness. Claro, la atención plena. Exacto. Tan de moda hoy para el estrés y el bienestar. Y sus estudios sobre la experiencia religiosa, tan respetuosos y abiertos, siguen siendo una referencia en psicología de la religión. Y más allá de la psicología, en filosofía, en cómo decidimos cosas, incluso en empresas. Pues el pragmatismo como método es súper útil. Te invita a evaluar cualquier idea, cualquier propuesta política, social, tecnológica, preguntando ¿qué consecuencias reales tiene esto? ¿Qué diferencia marca en la práctica? ¿Funciona de verdad, más allá de la teoría bonita? Es como un filtro contra el humo, ¿no? Un poco sí, un antídoto contra el dogmatismo y la palabrería. Y su voluntad de creer nos recuerda cómo tomamos decisiones importantes cuando no tenemos toda la información, basándonos también en valores, en esperanzas. Sirve hasta para evaluar un discurso de un político o una nueva app que nos venden. Claro, ¿qué resultados prácticos da esta política? Esta app mejora de verdad la vida de la gente. Esa mentalidad de probar, ver si funciona, ajustar, tan de James, es la base del desarrollo ágil en tecnología, de la innovación en muchas empresas. Lo que importa es si funciona, no si la teoría es elegante. Y para la vida personal, ¿eso de que nuestras creencias ayudan a crear la realidad? Es una idea potente. Aunque James será más complejo que algunas versiones simplonas de la psicología positiva, Su punto es que elegir activamente una actitud constructiva, sobre todo ante problemas, puede movilizar nuestros recursos para afrontarlos mejor. Reconocer el poder de nuestra actitud. Y en educación, para terminar, ese foco en la experiencia, la práctica, el hábito y el profesor artista. Sigue siendo un ideal, un llamado a una enseñanza más conectada con la vida, que entienda al alumno, que cultive buenos hábitos mentales y que valore la sensibilidad del educador. En fin, William James emerge como un pensador de una riqueza y una humanidad tremendas, ¿no? Un constructor de puentes entre ciencia y filosofía, mente y cuerpo, teoría y vida. No nos dejó un sistema cerrado, sino más bien una caja de herramientas y una actitud abierta, curiosa, siempre mirando la experiencia y las consecuencias. Exacto. Y quizás, como reflexión final, podríamos lanzar una doble pregunta al aire inspirada en él. Por un lado, ¿qué pasaría si aplicáramos de verdad su método pragmático a nuestras creencias más arraigadas? O a esos debates públicos que nos dividen tanto. Evaluarlas no por su pureza ideológica, sino por sus frutos concretos en el mundo real. ¿Cambiaría algo? Buena pregunta. Si aceptáramos el desafío de su empirismo radical, eso de que las relaciones son tan reales como las cosas, ¿cómo cambiaría nuestra forma de vernos a nosotros mismos? Quizás dejaríamos de vernos como yoes, aislados, encerrados en nuestra cabeza, y empezaríamos a sentirnos más como nodos interconectados en esa gran corriente de experiencia que compartimos todos. Ahí queda la reflexión.